Vídeo de la jornada Sexualidad Funcional, incluido en el programa piloto para la creación de un centro de asesoramiento y formación en temas de sexualidad para personas con discapacidad y su entorno familiar y profesional. Realizado el viernes 4 de noviembre del 2016 en el Salón de Actos de Salud Pública en Valencia. Mesa Testimonios. Vamos a empezar, no sé si habrá todavía gente fuera, pero vamos a empezar con dos testimonios de dos mujeres, las dos personas con diversidad funcional. Y bueno, Carmen ha podido disfrutar de un acompañamiento íntimo y erótico y nos quiere dar su testimonio. Y Gemma tiene su vida sexual totalmente satisfecha, luego os lo contará ella. Y bueno, empezamos con Carmen. Vamos a ir pasando un poco lo que ella va diciendo, pero yo os animo a que tengáis la paciencia de escuchar tranquilamente lo que dice ella, más que leerlo. Había perdido toda la ilusión de que ella debido a mi discapacidad que me comencé a recaer a mi hasta que apareció claro y me propuso a un test para acabar entonces doctora le dije que si la hicimos entre dos porque yo no tenía ni idea del tema y la cosa se quedó ahí. En la vida del mismo año me mandé un WhatsApp, me comentó que tenía que contar algo interesante. Lo único que me dijo fue Carmen, cuando contigo es guapo, según nos familia me contestó ella, no entiendo, dije, le dimos clase para hablar del tema. Entonces me comenta lo que digo y a qué se dedica. Me propone pasar primero el teléfono para que yo me ponga en contacto con él. Esa misma semana quedamos para tomar algo, café y conocernos. Vamos hasta que si por favor pueden venir con nosotros, sea que yo tenía mucho miedo a lo que me responde. Yo no debería estar presente. Mujer, padre, ella, cuando yo, hablamos por el WhatsApp toda la semana decidimos que un día el viernes para tomar algo. Ese mismo día me propone tener una asistente sexual y yo le dije que sí. A la semana siguiente, perdón, ahora
empezaba mis dudas, mi miedo. Pensaba que era una mamá que estaba jugando conmigo. Los dos me iba a quedar sola con él en la habitación. Por mi cabeza pasaron miles de cosas que me iba a pegar. Ahora incluso pasó por mi mente que me podía acabar para luego colgar por internet. Soy una mujer sin defensa cuando me acuesto en la cama. Por eso mis miedos serán un jueves, la letra del diente donde vivo durante esta día se me medio muy inquieta y me pregunto también qué pasa. Tengo la mente lista y la dedico a hacer me contesto cuando acabo esa día dedico. Quizás al día siguiente vea allá y me digo, date un homenaje a todos de ahí se aclaran un poco mis dos y me decidí llamar un WhatsApp a hacer donde te digo, ahora sí, acabo de hablar con alguien toda gente confirma que adelante, a la ventana hay una niña fuerte, guapa y de puta. Me contestó, te pido perdón por haber dudado de ti, mandante de ti, me sentía culpable, no confía en ella, por suerte me entendió. Llegó el día y me puse un vestido elegante hasta la trabajadora me dijo, no digas Carmen, de noche, vieja, claro, claro que tú así, no es vida cuando te busqué, me dijo, nada, no, a media tarde, acudo al encuentro, mandando nerviosa y serio, nos encontramos y subimos a la habitación. Empezó a tirarme el abrigo y hasta aquí lo
siguiente es celular, medio, multicelular, confianza, seguridad, calor humano, sí, por primera vez, mujer, análisis realmente sí, más personas con lo cual también más humanos. He aprendido que la vida ofrece algo mejor que critica a los demás. Desde entonces no me importa si la silla se dobla por la calle. Me veo como una persona no más en la sociedad en la que vivo. Una familia que se más hijos con capacidad preparada no legal la sexualidad es algo de ser humano. Pasa, no la conozco. Sí, Es una sorpresa. sí, ya está. Espera un segundo. Sí. Darle un segundo. Sí, que está. El directo. En directo. No. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Podéis aprovechar para preguntarle algo. Eso. Algo. ¿Por qué? No sé. Cuando volviste a la residencia, te vieron con una cara diferente. Significa para una mujer con discapacidad hasta ahora nadie se había preocupado de mí. Pero parte de mi vida sí, me negaba mundo. ¿Cómo puede hablar simplemente que incluso son
a veces nosotros no se parece. Fue mi médico, pero no puedo acabar tú. ¿Que si lo acabo ya? Sí, no puedo. Mi médico especialista de la fe, mi neurólogo, quien me dijo, fue mi médico especialista de la fe, mi neurólogo, quien me dijo que podría tener una relación. Es la única persona que me lo dijo, excepto tener hijos por lo que más quieras. Mi madre se quedó muerta. No puede ser, insistió, sí puede ser, que haga vida normal. Es difícil mantener una asistencia sexual. Tengo las cosas muy claras, pero me cuesta un poco. El corazón lo tengo aparcado, porque si no, la cagamos. Gracias, Charo, por preocuparte por mí. Hasta ahora vuelvo a repetir. Nadie pensaba que yo era mujer. En persona me han hecho sentir un animal más que una mujer, lo cual no tenía derecho a tener sexo. No lo entiendo. Es de burros. Pero tú, Charo, has conseguido que yo rompiera ese tabú, mis miedos, mis prejuicios, y has logrado que yo sea más humana. Desde aquí, darte con el corazón en la mano, mil gracias. A ti, Carmen. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Tú quieres decir algo más, Carmen? Pues os paso con Gema, que es otro caso de... perdón. Bueno, otro testimonio totalmente diferente, pero ella la ha presentado antes Esperanza y se puede presentar perfectamente sola, que tiene muchos motivos para estar muy contenta. ¿Me escucháis bien? Bueno, Charo me ha dicho que me presente, entonces creo que la mejor presentación que puedo hacer es que soy Gema, soy una mujer, creo que se ve, más o menos, y soy una persona. Partiendo de ahí, lo segundo que quiero decir, que ya debería ser bastante evidente aquí en el foro que estamos, es que me gusta el sexo. Eso, que es tan evidente, o que debería ser tan evidente, y más en el siglo XXI, parece que se sigue obviando, no es que parece, es que se sigue obviando, para aquellas personas que tenemos alguna discapacidad, diversidad funcional. A mí el término me es indiferente. Yo tengo una discapacidad como todos los que estáis ahí, que seguro que hay alguna, y diversidad funcional seguro porque todos funcionamos diferentes, o sea que eso me da igual. He sido hasta hace año y medio coordinadora de la Comisión de la Mujer del CERMI, y uno de los puntos que quise abanderar desde el principio y que todas mis compañeras estuvieron totalmente de acuerdo fue dar a conocer la sexualidad, los derechos de la sexualidad. Entonces, tuvimos la oportunidad de hacer una primera jornada de sexualidad universal con la ayuda de la Universidad de Valencia, y en ese caso conocimos a Tandem Team. Vino, nos expuso su programa, su actividad, y fue a partir de ahí cuando, dijéramos, fue el principio de este maravilloso proyecto que Charo y Dillon pues han comentado. Si hablo de mi caso particular, os diré que yo desde el principio, mi discapacidad es de nacimiento, tengo parálisis cerebral, pues yo era muy lanzada, siempre lo he sido. Yo con 15 años me gustaba un chico y yo se lo decía. Si caía bien y si no, pues también, como cualquier otra persona. Posteriormente sí que tuve una relación más larga, de 2 años, con una persona que también tenía diversidad funcional o discapacidad. En este caso sí que me hubiera gustado, o nos hubiera gustado a los dos, haber tenido un asistente sexual, un apoyo sexual, porque teníamos muchas limitaciones físicas simplemente para meternos incluso en la cama juntos. Y esa tercera persona hubiera sido la que nos hubiera podido ayudar a entrar en una cama, a lo mejor colocar una mano en un sitio, o incluso, ¿por qué no?, entrar los tres en un juego erótico. Yo nunca he pensado en contra en eso, sino que al revés, me hubiera encantado haber conocido antes o que hubiera existido antes
tándem team, o diversidad sexual, o apoyo sexual, o como le queramos llamar. Simplemente apoyo a tener derecho a una sexualidad. Posiblemente esa persona se fue de este mundo, siempre creo que está a mi alrededor, siempre lo pensaré. Y al poco tiempo conocí a otra persona con la que llevo ya 16 años de relación. Esta persona no tiene diversidad funcional, bueno, sí, la de todos, como digo yo. Y desde el principio pues ha sido muy fácil. He tenido suerte, tengo que decirlo. Hay muchas mujeres que me envidian y lo sé, me da igual, con discapacidad o sin ella. Esta persona también tiene conocimientos o le gusta mucho el sexo tántrico. El sexo que tampoco es tántrico, porque a mí también me apetece mucho un aquí te pillo, aquí te mato. ¿Para qué voy a decirlo? Tampoco tiene que ser todo tan tántrico. Y yo también he reivindicado siempre justo lo que a veces dicen que no necesitamos o no queremos a algunas personas con diversidad funcional. Y yo sí que reivindico el coito porque a mí me gusta el coito. A mí me gusta acabar con una penetración y me encanta la penetración, porque voy a decir que no. Entonces, desde un principio he luchado mucho por dar esa imagen y no la sola imagen de conformarme con una caricia o con un beso, porque cada uno tiene una necesidad y todo el mundo es totalmente diferente como todos los que estamos aquí. Mi primera relación con él fue con 30 años, mi relación completa, fue en un coche, como muchos. Fue muy bonita, pero muy rara, porque yo tenía las ganas de una de 15 con el cuerpo de una de 30, entonces es un poquito extraño. Y es verdad que la poca intimidad que tiene una persona como yo, que necesita un tercero para que te lleve al baño, para que te ayude en todo lo demás, pues fue llegar a mi casa, ir al baño y ver mi madre que había dejado de ser virgen. Siendo mi madre muy tolerante y muy abierta de miras, ese caso no lo llevó muy bien. Los miedos de que si se querrá aprovechar de ti, de que si no... Claro, yo le decía, pues deja que se aproveche de mí, si a mí también me gusta, no pasa nada. Pero bueno, esos miedos que tienen con una hija o con un hijo, sobre todo con una hija, siento decir lo que siempre suelen ser las mujeres, y que bueno, después de tanto tiempo ya tienen que pensar que nos aprovechamos uno del otro, porque si no, mal tema. Sí que es verdad que tienes al principio los miedos o tabúes que tenemos todos, o que muchos tenemos por nuestra educación, aunque yo creo que soy una persona bastante liberal, pero el mayor miedo que he tenido como mujer era no ser lo suficiente para esa persona. A nivel sexual, a nivel de que yo no puedo hacer el Kama Sutra, evidentemente, pero como casi ninguno de aquí, creo yo. Pero llega un momento que es verdad que el sexo, si es fácil, si es bonito, puedes ver lo que sí que puedes hacer y no lo que no puedes hacer, como en el resto de tu vida. Tú tienes que ser, ante todo, saber perfectamente lo que hemos dicho antes, como ha dicho Charo, nuestras limitaciones, como todo el mundo tiene que saberlas. Yo sé que no le puedo hacer el puente invertido, pero hago otras cosas de maravilla, diciendo que lo pregunten. Entonces, cada uno potencia lo que puede hacer y lo que no. Y tienes que intentar convertir cada momento de tu vivencia sexual en tu juego sexual. Yo siempre lo he dicho, para mí tiene que ser tan erótico que te desvistan como que te vistan. Él tiene que desvestirme y él tiene que vestirme. Y el sexo tiene que estar ahí todo el rato, en tu juego, convertirlo todo en parte de tu sexo, de tu juego y de tu disfrute. Y sinceramente para mí ha sido maravilloso como persona y como mujer, pero como creo que para cualquier persona o mujer, me da igual que no tenga ninguna limitación o discapacidad. Y no me ha hecho sentirme diferente. Quiero decir, creo que para empezar tú tienes que sentirte a gusto contigo mismo, tener tu autoestima bien alta por ser lo que eres, persona, mujer, y tener todos los derechos del mundo, y luego ser eso algo más, el complemento que todos queremos, el complemento que todos necesitamos para sentirnos todavía mejor, porque igual que nos gusta comer, pues nos gusta follar. Entonces, pues tenemos que tener derecho a todo eso. Y no sé, no tendría mucho más que deciros, simplemente lo que quisierais preguntar. Y únicamente me gustaría, porque siempre lo he hecho cuando he hecho una mesa redonda, es acabar con una frase o con algo que me ha gustado y que creo que si lo entendemos bien, pues sería muy fácil para todos. La frase es de Charles Chaplin, un personaje que me encanta, que creo que sexualmente también lo vivo muy bien todo. Y él decía textualmente, según creo, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida. Antes que el telón baje, la obra termine sin aplausos. Pues eso, vivamos todos intensamente. Gracias.
Bueno, yo creo que con esta frase no hay mucho más que decir. Si alguien tiene alguna pregunta y si no, pasamos a la siguiente mesa. Si queréis preguntar algo a estas dos súper chicas. Pues si no hay preguntas, pasamos a la otra mesa. Hay una pregunta. Bueno, ya sé que casi siempre hablo yo, lo siento. Bueno, es mentira, no lo siento. Bueno, lo primero que quería decir es que me ha encantado tu ponencia. Recuérdame tu nombre, por favor, porque se me ha ido. Gema. Me ha encantado tu ponencia, Gema, de principio a fin. Y bueno, a ti te encanta el sexo, a mí también. Yo me como cosas que se digieren y cosas que no. Y en ambos casos es maravilloso. Y digo esto porque dejemos de tener miedo a nuestras limitaciones y las vivamos como una oportunidad. Yo pensaba que no iba a poder tener sexo oral con mi pareja, porque también tiene una gran diversidad funcional. Y sí que he podido tenerlo, nos costó muchísimo, pero el esfuerzo también hizo que fuera todo mucho más intenso. Digo esto porque, pues cuando uno de verdad quiere hacer algo, no hay ningún tipo de limitación. Porque si no puedes, buscas el apoyo de gente como Dion para poder hacerlo, ¿no? Y creo que vuestra asociación en ese sentido está marcando ya un antes y un después. Gracias. Una producción de Cinesín para CERMI Comunidad Valenciana. Subvenciona Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. Ajuntament de València. Regidoria de Cultura Festiva. Colabora Salud Pública, Conselleria de Sanidad Universal.